El tema que les quiero tocar hoy se trata acerca de Elías y le podemos poner por título Sal de la cueva, Sal de la cueva, y vamos a tratar de entender qué nos quiere decir el Señor. ¿Cuántos de nosotros quizás estamos en este momento en una situación donde nos sentimos encerrados, atribulados? Quizás estamos dentro de la iglesia, pero el Señor hoy nos quiere decir, sal, yo estoy contigo, pero necesito que tú salgas. Y vamos a orar para que el Señor nos ayude a redimir el tiempo. Yo sé que Dios lo puede hacer. Padre, pedimos ahora que tu palabra ahora nos esté hablando, ministrando. Atamos toda fuerza, Señor, de mal, todo nervio, todo lo que pueda molestar, Padre, y pedimos que realmente tu palabra, Señor, esté tratando en primer lugar en mi vida como lo ha hecho, Señor, y después en la vida de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este sermón va a ser un poco textual. Vamos a ir a través de algunos capítulos de la Biblia. Por eso yo me ponía nerviosa, decía, ay Señor, quizás mucha escritura, pero vamos a tratar de resumirlo y que usted se vaya de este lugar con una palabra en su corazón. Amén. Y vamos a ver en Primera de Reyes. Abra su Biblia si tiene iPad, teléfono, lo que sea, en Primera de Reyes capítulo 16. Y el tema, como le dije, es acerca de Elías. Elías era una persona radical. La palabra Elías, si usted quiere anotar, significa instrumento de Dios. Realmente Elías fue un gran instrumento de Dios en el pasado y también lo será, usted sabe, en los finales tiempos. Elías es un personaje realmente radical. Elías fue una persona que nos puede inspirar y Elías fue una persona, según Santiago, que dice un hombre con sentimientos sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Puede decirle al que tiene al lado, Elías era un hombre como tú y como yo, o una mujer. Elías era una persona, hermanos, con sentimientos, con emociones, con subidas y bajadas. A veces nosotros nos decepcionamos de nosotros mismos, ¿o no? ¿O solo yo? ¿Cuántas veces digo, Señor, otra vez? ¿Pero por qué siento esto? ¿Por qué hago esto? Déjeme decirle que Elías se identifica, o nosotros nos podemos identificar con Elías. Sabe que Elías era un hombre que fue fiel defensor de la adoración pura y verdadera. Una persona que nació en un tiempo muy difícil. En la escritura, en el capítulo 16, versículo 31 o 30, nos habla que venía a reinar el rey Acab. Y dice en el 30, ¿verdad? Y en el 31 dice que porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija del rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y le adoró. ¿Sabe que este rey Acab era un rey que supuestamente era judío, pero él como que dice que tomó ligeramente, o sea, despreció las ordenanzas de Dios, como hoy vemos que está sucediendo alrededor del mundo. Y no solo eso, dice que él promovió o hizo altares a Baal. ¿Sabe qué significa la palabra Baal? Significa Señor y significa dueño. O sea, el Baal es propiamente el propio diablo que siempre quiso tomar el lugar de nuestro Dios, ¿verdad? Él quiere ser el dueño y él quiere ser el Señor de nuestra vida. Y aún a este pueblo lo tenía engañado a través de esta mujer, Jezabel. Y como diría mi esposo, no le ponga ese nombre a ninguna de sus hijas, por favor, porque es un nombre que se identifica con la maldad, se identifica con la perversión. Los cultos de Baal, hermano, eran algo horrible. Eran cultos que además de hacer sacrificios humanos, prostitución, orgías, hacían de las peores cosas. Y aquí vemos que en este tiempo fue que Elías tenía que entrar a ministrar y a traer una palabra de Dios. ¿Se imaginan qué situación? Muchos de nosotros podemos decir que alrededor nuestro quizás están pasando cosas así. ¿Cuánta gente hay que, como dice aquí, dice tomó a la ligera las cosas de Dios? Era un rey que debía ponerse firme y guiar al pueblo hacia la adoración a Dios, pero en cambio se dejó influenciar por unos monos, ídolos, que no tenían poder para nada y que todavía traían maldición al pueblo. Entonces dice que en esta época, hermanos, Elías en el capítulo 17 fue enviado
Y Dios lo envió y le dijo, apártate de aquí, 17:3, si usted quiere tomar los versos para poder leerlos e investigarlos después. Dice, apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. La primera condición que veo aquí de este Elías tan radical y tan valiente, el que fue obediente. Dios lo enviaba de un lugar para otro. Primero lo envió a este lugar y le dijo, mira, va a haber sequía, pero yo de manera sobrenatural te voy a proveer. Y no le dijo, te van a traer un catering o te van a traer comida especial. Él dijo que iba a usar a los cuervos. Y a mí me gusta que Elías aquí no dice que preguntó, pero Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Porque si hay un pájaro medio feíto son los cuervos, ¿verdad? Aunque yo a veces veo que son bastante inteligentes. Yo me acuerdo, entre paréntesis, que cuando viví en Seattle, literalmente, había muchos cuervos en Seattle, hermano. Le digo esto para que vaya conociendo más a los cuervos, ¿verdad? Y los cuervos levantaban la tapa del bote de basura entre dos cuervos, en el pico. Las llevaban, lo vaciaban para después meterse en el bote de basura. Así que me di cuenta de, wow, estos cuervos, así que... Pero ¿qué le quiero decir con esto? Dios usa diferentes maneras para proveer y para sorprendernos. Mire, Dios usó en el pueblo de Israel un maná que cayó del cielo. Dios suplió de maneras diferentes en diferentes ocasiones, pero en esta ocasión Dios quiso usar a unos animalitos. Y ellos bien obedientes fueron y dice que le traían comida en el día y en la tarde, y que él bebía de ese arroyo. Así que la situación de Elías, desde ya vemos que era una situación diferente. Había sequía, había un tiempo difícil por el pecado del pueblo, pero este varón de Dios era obediente y iba al mandato que Dios le daba. ¿Cuántos obedientes hay acá? Amén. Dice, y se fue, hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne. Mire qué rico sandwichito. Por la mañana y pan y carne por la tarde, no piensen los tacos. Y bebía del arroyo. Pasados algunos días se sacó el arroyo y el Señor ahora lo envía, Dios lo envía a Sarepta. ¿Cuántos se acuerdan lo que pasó en Sarepta? Él va a un lugar donde había una viuda que dice que estaba preparando un poquito de pan y harina y le dice, para morirme yo y mi hijo, en una situación ya de abandono, ¿verdad? Para que muramos, dice. ¿Y qué le dijo el profeta? Hazme primero a mí. Y ella fue obediente, le hizo su pancito. Dice que después de ahí nunca cesó. Empezó a haber abundancia en su casa. ¿Cuántos han experimentado esto alguna vez? Hay un secreto aquí que sería otro tema, hermano, ¿verdad? Pero es el secreto de poner a Dios primero. Ella obedeció, dio de lo que tenía y esa fuente de bendición se multiplicó y creo que ella debería estar muy sorprendida de ver la provisión de Dios. Pero ¿sabe qué? Todavía no estaba muy segura. ¿Sabe por qué? Porque después dice que pasó algo más. ¿Qué pasó? Su hijo se enfermó, murió, si me siguen en la escritura. Su hijo prácticamente se había debilitado tanto y murió. Y entonces aquí viene otra vez. Ella le dice, Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Yo pienso que la mujer estaba muy nerviosa, estresada y dolida, porque realmente lo estaba culpando a Elías de su tragedia, cuando en realidad no era así. Inclusive ella ya había pensado en morirse de todas maneras. Pero ¿qué hizo acá? Yo me imagino a Elías otra vez, oh Dios, ¿y ahora qué quieres de mí? Y dice que él le dijo, dame acá a tu hijo. Como diciendo, vamos a resolver esto ahora. Un hombre de fe. Qué tremenda fe tenía Elías, hermano. Qué tremenda fe. Pero vamos a ver también qué tremendo bajón que tuvo. Así que sepamos que fue un hombre con pasiones similares a las nuestras. Muchas veces nosotros tenemos esa fe fuerte, ¿verdad? Y de repente, ¡bum!, se nos bajó la fe por diferentes situaciones. Pero manténgase firme porque el Señor está ahí. Cuando usted tiene mucha fe y cuando usted tiene poca fe. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe qué? Entonces, ¿qué hizo él? Dice que él tomó al niño y dice que se puso sobre el niño, lo llevó a un aposento alto.
yo no sé, no puedo decirle qué significa o que tenga una relación con el día de Pentecostés, pero me gustó la palabra que un aposento, ¿verdad? Un lugar de descanso. Lo llevó al aposento alto y dice que se echó sobre el niño 3 veces. Quizá hay algo también ahí, ¿verdad? La Trinidad de Dios. Y dice que el niño revivió. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque estaba ese varón de Dios. Gloria a Dios porque esa mujer fue obediente. Y supo dar cuando tenía que dar. Y dice que el jovencito vivió. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. El alma, hermano, puede volver cuando Dios quiere que vuelva. Hoy mi hermana oraba y decía, no importa lo que los médicos hayan dicho. Nuestra alma está en las manos de Dios. Amén. Yo sé que los médicos tienen mucho conocimiento, pero la verdad que ellos están limitados, hermano. Ellos mismos a veces se confunden, se frustran, pero quien tiene el control del alma es Dios. Amén. Así que usted diga, el alma mía está en las manos de Dios. Amén. Que Dios nos dé esa confianza de vivir, que saber que no importa lo que pasa a nuestro alrededor, realmente nuestro tiempo está en las manos de Dios. Gloria a Dios por eso. No temamos entonces. Y entonces, hermano, dice que tomando al niño lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y dijo, mira, tu hijo vive. Dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco. Mire, recién ahora. Yo pensé que con lo de la multiplicación ya se había convencido. Pero aparentemente faltaba un milagro más para que esta mujer crea. A veces pasan cosas en nuestra vida porque todavía Dios quiere aumentar nuestra fe a través de otro milagro. Yo les recomiendo creer pronto, porque si somos dudosos, entonces tenemos que seguir y seguir teniendo experiencias para ver la gloria de Dios. Se me ocurre, no sé. Le digo, ay Señor, ayúdame a creer fácil como los niños, ¿verdad? Pero miren, recién ahora dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Por supuesto, le había devuelto al hijo. Gloria a Dios por eso. Si seguimos adelante, vemos que Elías, acá Dios le dijo ahora otra nueva instrucción. Ahora tienes que ir y mostrarte frente al rey Acab. Este rey lo estaba buscando por arriba y por abajo y no lo podía encontrar. No lo podía encontrar. Y había una persona que se llamaba Abdías, que era en gran manera temeroso de Jehová. Era una persona que estaba sirviendo al rey, pero a la vez era temeroso de Dios. Y dice que él guardó y protegió a 50 profetas. Y que cuando este Abdías fue por el camino se encontró con Elías. Y en el 18:10 dice, vive, oh Jehová, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor, el rey, no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y los reinos y las naciones que él ha hecho jurar, que no te han hallado. O sea, el rey Acab había mandado a buscar a Elías por todos lados, hermano. Y no lo había podido encontrar. ¿Por qué usted cree que no lo había podido encontrar? Porque Dios lo estaba protegiendo. Cuando Dios te esconde, nadie te va a encontrar. Ni con el dron o lo que sea. Si Dios te quiere guardar de algo, Dios tiene su tiempo. Y vemos que acá este hombre decía, no puedo yo decirle acá porque me va a matar el rey si le digo que te encontré. Y después tú desapareces, porque eres así muy radical. Dios te pone acá, te manda allá. Pero gloria a Dios que aquí vemos esta historia, ¿verdad? Del encuentro, que cuando Acab vino a Elías, entonces este Elías, hermano, lo desafió. Y usted sabe la historia. ¿Cuántos conocen la historia de los 400 profetas, verdad? Mire cómo avanza el tiempo. Claro, yo quiero darles todo Elías en un... Y Jehová dice, el rey le dice en el 18:18, dice el rey, tú has turbado a Israel. Mira al revés, proyección, le estaba diciendo, tú turbaste a Israel. Y Elías le dice, yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová. ¿Y sabe por qué? Él desafió ahora, dice, congrégame en el Carmelo a todos estos profetas que comen de la mesa de Jezabel. Mire qué manera de tratar a estos profetas falsos. Varios de ellos eran judíos, pero se habían corrompido y comían en la mesa de esta reina pagana, Jezabel. Pero Elías se sentía solo, como que era el único que había quedado. Y mire la fe de él, dice, vámonos y hagamos este desafío. Y usted sabe que dijo, vamos a poner leña y no le pongan fuego. Y ahí estaban los profetas de Baal, ¿verdad? Queriendo que el fuego y fuego. A veces los cristianos también nos ponemos así, ¿verdad?
Después le voy a decir por qué. Queremos que el fuego, fuego, fuego. El otro día alguien me dijo, mejor que Dios a veces no nos haga caso, porque, cuidado, sí fuego del Espíritu Santo, pero realmente vemos que se lastimaban y decían cada cosa, quedaron exhaustos, y ya no podían más. Entonces después Elías, bien simpático, él les dice, que acaso tú se habrá ido a dormir, ¿verdad? Respóndenos, Baal, y se burlaba de ellos. Pero entonces al final de la historia es tremenda, hermanos, porque dice que él después le dijo, acercaos, tome nota de este versículo, en el 18:30, le dice, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Imagínense ese momento. Qué espectáculo, hermano. Esto no era un efecto especial ni una cuestión de Hollywood, esto era el mismo poder de Dios. Qué hermoso no haber podido ver eso. Dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar, hermanos, arruinado. Esto también nos hace reflexionar. ¿Cómo está nuestro altar? ¿Cómo está nuestro tiempo con Dios? Si está arruinado, hay tiempo todavía de arreglarlo. Hay tiempo de decir, familia, vamos a unirnos a orar. Hay tiempo de restaurar nuestro altar, hermanos. Todavía hay vida y todavía hay tiempo de restaurar. Dígale a su familiar que está aquí, a su esposa, vamos a restaurar si es que está deteriorado. Y dice que mire todo lo que hizo Elías. Yo quiero que me siga ahora en esto. Él aquí empezó a moverse tremendamente. Comenzó a restaurar el altar. Después tomó 12 piedras. Yo decía, ¿qué tan grandes serían esas piedras? Eran piedras grandes, hermanos, porque era para hacer el sacrificio. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Dice que después que preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña a esta altura. ¡Cuánto trabajo, hermanos! ¡Wow! Dios trabaja de una manera tan sorprendente porque Él nos quiere que nosotros pongamos también de nuestra parte, ¿verdad? No milagrosamente, Él milagrosamente tiró el fuego, pero dejó que Él preparara con sus propias manos todo esto, hermano. Imagínense cortar un buey. ¡Wow! Y sin de esas eléctricas que usan ahora, no sé, a puro cuchillo. Preparó, dice, y sabemos muy bien que después lo que sucedió, ¿verdad? Vino el fuego y consumió, hermanos. Y en el 40 dice, ya cuando el altar y todo ese fuego consumió y se demostró quién era Dios. Y viendo el pueblo, dice, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ver para creer. ¿Cómo no creer después de algo así? Dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó al arroyo de Sison y allí los degolló. ¿Cuántos eran? ¡Wow! ¡Qué cansancio! Qué historia fuerte, ¿verdad? Uno la lee, pero imagínense, hermano, el estrés, el cansancio. Dios por alguna razón no les tiró fuego a los profetas. Dios dejó que Él los matara aparentemente uno por uno. Wow, eso es solamente Elías. Y recuérdese, Elías es alguien muy especial porque Elías no murió. Fue trasladado, ¿verdad? Fue llevado en una carroza. Dice, entonces, vemos que después que Él hizo todo esto, después que dice todo esto, el rey Acab ni aún así reconoció quién era Dios. Y yo les decía a los hermanos de discipulado, hay gente que puede ver muchas cosas de parte de Dios y cerrar su corazón por diferentes situaciones. Y vemos que era el caso de este rey y de esta reina. Porque dice que la reina en el 46 dice, y la mano de Jehová estuvo con Elías, el cual se ciñó sus lomos y corrió. Él corrió, hermanos, corrió. Y podríamos seguir, ¿no? Y viendo, dice que el rey fue y le dijo a su mujer enseguida, porque parece que era una mujer muy controladora y ella tenía estos profetas, eran parte de su grupo, ¿verdad? Y entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como una de la de ellos. Una profeta falsa. Imagínense, no, con todo lo que pasó, ella aún no creería aceptar quién era Dios. Y no solo eso, sino que envió una palabra de mentira, porque eso que ella dijo nunca sucedió. Fue una mentira. A veces la gente puede venirle a usted con una profecía y ¿sabe qué? Si es una profecía de mal, usted rechace.
Diga, yo lo cancelo en el nombre del Señor. Porque aquí esta mujer quizás venía con mucha autoridad y soltó una palabra, pero era una palabra venida del diablo sin poder. Pero ¿sabe qué? Afectó grandemente la vida de Elías. Es sorprendente ver cómo una persona de tanto poder, de tanta autoridad, fue afectado por la palabra mentirosa de una mujer. Muchos dicen que fue por todo lo que le estaba pasando, hermano. Si yo leo mucho ahí, él corrió, él caminó, él hizo muchas cosas en un periodo corto de tiempo. Y terminó, hermanos, él volviéndose. Dice que entonces Dios lo llevó en el 19:5 y dice que él se echó debajo de un enebro y se quedó dormido. Y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Esta vez no fueron los cuervos, esta fue un ángel. Cuando más cansado estaba, Dios vino a ministrarle de manera especial. Y el 6 dice, entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Este es el cuidado de que Dios tiene con usted. ¿Cuántos se acuerdan cuando Jesús resucitó? Fue y les hizo un pescado en San Juan, un pez asado a los discípulos. Qué Dios más sorprendente. Y aquí él vino, hermanos, a coserle, a verlo en su agonía, en su, por decir así, no agonía, pero en su debilidad física. Le dijo, descansa, come. El Señor te dice a ti también, descansa, come. Descansa en mi presencia. Y dice, y volviendo el ángel, y ahora me llama la atención que en el 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Creo que en la palabra siempre decimos que el ángel de Jehová es Jesucristo. En esta situación, cuando él estaba debajo del enebro, vino el mismo Señor, hermanos, esta vez. ¿No le da gloria a Dios? Dice que le tocó en su tristeza, en su cansancio, en su condición física, que estaría todo desalineado. Vino el Señor, el príncipe, el ángel de Jehová, el mismo Señor. Véalo usted viniendo y ministrándole, diciéndole, mira, esta vez no te mando los cuervos, esta vez vengo yo mismo a ministrarte. Gloria a Dios. Que el Señor ministra a los que están cansados, abatidos, abrumados, hermanos, a los que están decepcionados. Sienta que el Señor nos está viendo y que Él nos está ahí para ministrar nuestras necesidades más pequeñas y más grandes. Pero después, para ya ir terminando, vino, dice que se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, ¿sabe cuánto caminó? 40 días y 40 noches. ¡Wow! ¡Qué estado físico!, ¿verdad? 40 días y 40 noches. Seguro que el número 40 también tiene un significado, pero no vamos a entrar ahí. Dice, y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió, ¿dónde? En una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Todavía Dios tenía que tratar con él. ¿Sabe qué lindo que Dios no le dijo de afuera de la cueva? La cueva es un lugar no muy bonito para estar, ¿verdad? Más bien para esconderse. La cueva es un lugar limitado, la cueva es un lugar medio deprimente, ¿verdad? Por eso yo le había puesto hoy sal de la cueva, pero mucho tiempo de la cueva no me va a dar para hablar, pero en lo poco que les puedo resumir, él se metió en esa cueva y sabe que el Señor le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué le dijo aquí? Porque él estaba ahí en la cueva con él. Muchas veces pensamos que quizá el Señor de afuera le dijo, ¿qué haces ahí o allá? Pero el Señor le dijo, ¿qué haces aquí? No importa dónde Elías iba, ya fuera que estaba en la parte más alta de su fe o en la parte más baja de su depresión, el Señor estaba ahí. Y el Señor, donde tú estás ahora, te dice, ¿qué haces aquí? Hermano, ¿qué haces en la cueva? Pero no estás solo en la cueva. Si te sientes que estás en una cueva, y a veces, yo no sé usted, pero yo a veces me he metido en una cueva, donde hay tantas situaciones molestas, feas, pueden ser problemas que a veces nosotros mismos nos creamos, pueden ser temores, pueden ser angustias, pueden ser injusticias que nos hacen meter en una cueva, y ahí nos quiere el diablo. El diablo no le va a decir qué haces aquí, le va a decir quédate ahí y no se te ocurra salir, ahí te me quedas en la cueva. Pero Jesús entra a la cueva y nos viene a decir, ¿qué haces aquí? Puedes salir. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no sé cuántos le va a aplicar este mensaje, quizá usted esté en el momento de las alturas,
Pero quizá hay algunos que están en los momentos donde se sienten encorralados, encerrados y sienten que el Señor está afuera o sienten que el Señor ni está. Déjame decirte que así como estuvo con Elías, Él está contigo ahí. No está de lejos, está ahí en la cueva contigo. Y no está para condenar, te está para revelarse a tu vida. ¿Sabe por qué? Porque dice que algo tan interesante, dice, Él le daba sus respuestas, pero en realidad Él estaba ahí porque tenía temor. Y aquí Jehová que pasaba, dice, y un gran poderoso viento. Ya Él había estado en situaciones así, de vientos, de cosas fuertes, que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Estoy leyendo 19:11. Dice, y quebraba las peñas delante, pero Jehová no estaba en el viento. A veces pensamos que solo en las cosas grandes, en las cosas ruidosas, y muchas veces en la iglesia pensamos eso, que porque hay mucho ruido y ahí está Dios. Pero vea que Dios tiene varios aspectos. Y tras el viento un terremoto. Wow, Él también había estado en situaciones fuertes, imagínense, de terremoto. Y tras el terremoto un fuego, ya tenía experiencia de fuego. Habías visto quemarse y habían matado a los profetas. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado. Aleluya. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Salió, gloria a Dios, salió. ¿Qué lo hizo salir? El oír algo diferente. ¿Sabe que el silbido a mí me habla como de una intimidad con Dios? Era una voz dulce y suave, que Él quizás con todo el torbellino y con todo el ruido y con todas las cosas, Él no se esperaba. Él esperaba algo así de parte de Dios, pero Dios le quiso hablar de una manera calmada. Qué bonito, iglesia, que tengamos un oído afinado y saber que a veces el Señor nos quiere hablar así, en ese silbido apacible, en ese silbido suave, en ese silbido donde no somos nosotros los que estamos esforzándonos, Señor y esto, Señor el otro, sino de calmarnos y decir, Señor, quiero tener esta relación contigo, oír tu voz. ¿Sabe que es tan importante a veces leer y escuchar la voz de Dios? A veces nosotros le predicamos a Dios. Yo a veces noto si queremos predicarle y predicarle y Dios quizás nos dice, cállate, deja que escuches mi silbido suave y apacible. Y qué profundidad va a haber en ese silbido suave y apacible, porque eso fue lo que lo hizo a Él salir de esa cueva, salir de esa depresión, hermanos, salir de ese temor que Él tenía. Y nos habla que no debemos criticar cuando una persona está atravesando un momento así. A veces hay personas que están en situaciones de temor, de depresión, y le decimos, ay hermano, ¿y dónde está su fe? O hermano, ¿por qué esto? ¿O por qué no hizo esto? ¿Por qué no se pone a ayunar? ¿O por qué no? Hermanos, Elías era un gran profeta de Dios. Y dice en Santiago 5:17 que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Tenía sentimientos como nosotros. Era un hombre radical, valiente, esforzado, pero tuvo un momento en su vida donde cayó en una depresión por una amenaza mentirosa. Y a veces el diablo mentiroso nos quiere pintar imágenes de situaciones que no son. Y vemos las cosas, a mí me pasa a veces eso, veo cosas, oh my God, ¿qué va a pasar? Y realmente no es más que una mentira del diablo que hay que reprender. Porque usted sabe que el final de Jezabel fue terrible. Terminó hasta comida por los perros. Así que, hermanos, mi palabra para ustedes en esta tarde y para mí en primer lugar es que el Señor nos dice que oigamos su susurro, su silbido, ¿verdad? Dice que era un silbo apacible y delicado. Era justamente lo que necesitaba Elías. En ese momento no necesitaba el terremoto, el fuego, por eso ya él había pasado. Quizá usted, hermano, ya pasó por eso. Quizá usted ya pasó por el gran avivamiento y el gran mover y tal. Y lo que necesita ahora es un tiempo de quietud en la presencia de Dios, ¿verdad? Un tiempo entre usted y Dios. Yo me acuerdo antes, en mis tiempos, cuando la gente venía que iban a orar para recibir el Espíritu Santo, era tanta la sacudida que nos daban que a veces decíamos, Señor, a la mente de uno a veces hasta se le iba para otro lado porque decía, ay Señor, ¿qué pasa acá? Y el Señor venía y le bautizaba a la persona en su casa o en su carro o de otra manera, porque Dios usa diferentes maneras, diferentes modelos. No podemos encasillarlo, hermanos.
Así que usted, no importa ahora en qué momento está de su vida, si usted está en eso que está ahí contra los profetas y con toda su fuerza, o está en el momento de suplir su necesidad y usted la va en la mano de Dios, gloria a Dios. Pero si usted se siente en este momento que Dios le está diciendo, sal de esa cueva que te está atando, quizás es un prejuicio, quizás es, no sé, algo, tú sabes, el Señor te lo va a revelar, que es lo que te está deteniendo a estar en un lugar donde Dios ya no quiere que estés. Él está contigo en ese lugar, pero Él quiere que juntos salgan de ahí y comiences a hacer y comiences a lanzarte a lo que Dios quiere que hagas, amén. Si te tienes que perdonar, si es que tienes que servirle, si es que tienes que buscarle más, si es que tienes que pedirle perdón, no sé, pero hay algo que te ata a una cueva y en el nombre del Señor Él nos dice hoy aquí, suave y apaciblemente, que salgamos. ¿Y por qué no nos ponemos de pie? Y mi hermano va a tocar un coro que las damas tocaron el viernes y me gustó mucho. Un coro que dice, tenemos como 5 minutos. Si alguien quiere pasar o quiere en su lugar, no sé, como ustedes quieran, el silbo apacible del Señor está. Y antes de irnos, vamos a escuchar este coro y antes de ir vamos a hacer algo más. Por favor, no se vayan, hermanos. Demostremos que somos espirituales, que no caemos frente a un taquito ahí, aguantemos. Total, no se van a acabar. Gloria a Dios. Vamos a escuchar este coro. Y si usted siente, hermanos, que usted tiene que salir de una cueva, no sé, dé un paso de fe al lado, al frente o donde usted quiera. Yo tengo que salir de una cueva, porque pienso que Dios quiere más. Y en ese mover del Espíritu Santo, aleluya. Gracias, Señor, porque tú nos sacas, Señor, tú nos sacas, Padre. Oh, en el nombre de Jesús. Si usted nunca aceptó al Señor, sabe que no necesita un gran espectáculo. Ahí donde usted está, diga, yo te acepto en mi vida, yo te doy mi vida. Yo no quiero adorar a los Baales, porque si usted no tiene a Jesús, usted tiene a Baal. No hay término medio. Dígale, Señor, te entrego mi vida. Y si usted está en depresión, diga en este momento, Señor, yo no sé cómo salir de esto, pero yo sé que tú estás conmigo. Y me tomo de tu mano, Señor, porque tú eres ese Dios que ha suplido mi necesidad de diferentes maneras. Y ahora, Señor, la vas a suplir sacándome de esta situación. En el nombre de Jesús, Señor, cancelamos toda palabra dicha como las palabras de Jezabel contra nuestra vida. Oh, Señor, y tú estás aquí para ministrarnos. Siéntase cubierto por su presencia. Siéntase cubierto por el amor de Dios que no hace acepción de personas.